les bendiga. Qué alegría poder compartir una vez más la palabra del Señor. Amada iglesia, Dios es bueno, Dios es maravilloso. Y hoy quiero compartir una palabra con ustedes que a mí me ha impactado mucho. Quiero hablar del cristianismo, que no se trata de un lucimiento personal, sino mucho más de un sacrificio de amor para Dios. Si creemos que el cristianismo se trata de que yo me voy a entregar a Cristo y voy a empezar a lucirme, estamos equivocados. Ese no es el cristianismo. El cristianismo verdadero se trata de sacrificio, de amor para Dios. Y quiero darles algunos ejemplos. En Juan capítulo 15, verso 12 al 14 dice: este es mi mandamiento, ámense unos a otros, de la misma manera en que yo los he amado. Jesús está hablando a sus discípulos y le dice: ámense unos a otros de la misma manera como yo los he amado. ¿Y cómo amó Jesús? Dice: no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Jesús dio su vida por sus amigos. Dio su vida por todos aquellos que han puesto su confianza en Él. Dio su vida por mí y por ti en la cruz del Calvario. Entonces vemos que el sacrificio de Dios a los hombres fue a través de Jesucristo, muriendo en la cruz del Calvario por todos nosotros. Dices: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Entonces Jesús, la Biblia dice que Jesús es nuestro ejemplo perfecto. Él nos dio ejemplo en todo. Entonces, ¿cómo Él manifestó su amistad? Dando su vida por nosotros en la cruz del Calvario, dando absolutamente todo. Ahí nos damos cuenta que el cristianismo es sacrificio. Jesús no vino a esta tierra a lucirse delante de los hombres y a pasarla bien. Jesús vino a lavar los pies de los discípulos, a caminar en humildad, a servir al más humilde y a dar su vida por todos nosotros en amor. Así que un sacrificio poderoso que el Señor nos muestra a través de Jesús. Él nos dio ejemplo en todo. En Hebreos capítulo 11, verso 17 al 19 dice: fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, aun cuando Dios le había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía poder para volver a la vida. En cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. O sea, vemos aquí otro ejemplo del padre de la fe. El padre de la fe, Abraham, hizo un sacrificio de amor por Dios. Él estaba dispuesto a dar su único hijo en sacrificio al Señor. Por supuesto, Dios no pide esto, pero Dios le había pedido para probar su fe. Y él estaba dispuesto a sacrificar hasta su propio hijo en señal de amor por Dios. Entonces, lo que necesitamos entender en este tiempo, que el cristianismo no se trata de lucirnos, sino de servir,
de entregarnos en amor, de dar todo de nosotros para la salvación de otros, de hacer lo que Jesús hizo. Jesús abandonó la gloria celestial, Él vino a la tierra, Él vino a ser humillado, Él vino a ser pisoteado y crucificado. Todo esto por amor, para salvarnos de la muerte eterna. Esto es maravilloso. Dios es bueno, Dios es todopoderoso y no hay nada imposible para Él. Pero yo creo que muchas veces entendemos mal la palabra de Dios. Dios no nos está diciendo, entrégate al Señor y a partir de ahí te puedes lucir, puedes hacer lo que querés y todo va a estar bien. No, el cristianismo se trata mucho más de entregarnos nosotros a Él. Es más, tenemos que morir a nosotros mismos y que Jesús viva en nosotros. Él gobernando nuestra vida, Él gobernando nuestro corazón. Y no se trata de hacerlo por obligación, se trata de hacerlo por amor. Jesús lo hizo por amor a nosotros. Abraham lo hizo por amor a Dios. No se trata de hacer un sacrificio con cara larga, ahora yo tengo que hacer algo para Dios. No, se trata de amar a Dios y de entregarnos por Él en gratitud, porque hemos entendido que Él lo dio todo por nosotros. En Lucas capítulo 9, verso 23 dice, entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la ganarás. Qué poderosa palabra. Sea lo que Jesús nos está diciendo, si queremos seguirle, tenemos que estar dispuestos a abandonar nuestra propia manera de vivir, llevar nuestra propia manera de vivir a la cruz, llevar nuestros deseos carnales a la cruz y empezar a vivir conforme al Espíritu Santo nos indique. Una nueva vida, ya no conforme a nuestros deseos carnales, sino conforme a los deseos del Espíritu, sirviendo a Dios con amor. A partir de ahí nuestra vida va a ser transformada. A partir de ahí Dios va a intervenir en nuestro corazón. A partir de ahí nuestro corazón se va a llenar de paz, de gozo, porque cuando empiezas a sacrificar tu vida por amor al Señor, por amor a otras personas, y empieza a haber resultados, la gloria de Dios se manifiesta en tu vida. Hay personas que son transformadas por el poder de Dios, porque tú te sacrificaste para la salvación de ellos. Tú te esforzaste, diste todo por ellos. Renunciaste a tu egoísmo, por el bien, por la paz en la familia, por la paz entre tus hermanos. Ahí vas a empezar a ver los resultados. Este texto de Lucas nos habla de una entrega total, de una muerte al yo y vivir para Jesús, gobernado por su Espíritu. Me llama la atención si vemos los discípulos. Los discípulos estaban lavando sus redes a la orilla del lago. Y vino Jesús y le dijo, vengan y síganme. Entonces los discípulos dejaron todo y le siguieron a Jesús, dice la palabra. Dejándolo todo, le siguieron a Jesús. Ellos eran gente insignificante, pero dieron todo por el Señor Jesús. Y vemos hoy día, todavía son mencionados como los grandes apóstoles, porque ellos pusieron su vida en sacrificio por Dios
Y Dios lo levantó no solamente en esta tierra, sino para toda la eternidad. Abraham dio su vida en sacrificio por Dios, obedeciéndolo, saliendo de su tierra, saliendo de sus parientes, yendo a una nueva tierra. Estaba dispuesto hasta dar su propio hijo por amor a Dios. Y Dios se manifestó en él. Dios le honró, Dios le bendijo en gran manera y hasta ahora es llamado el Padre de la Fe. O sea, el patriarca más reconocido en toda la tierra. ¿Por qué? Porque él estaba dispuesto a sacrificar su vida por amor a Dios. Los discípulos estaban dispuestos a sacrificar su egoísmo, su yo, su comodidad por amor a Jesús. Todos aquellos que hicieron ese sacrificio de amor por el Señor y entregaron todo en la cruz para hacer la voluntad de Dios, Dios lo levantó. Dios les dio también la vida eterna. Así que vale la pena. Yo creo que necesitamos entender por qué puse así el título: el cristianismo no se trata de lucimiento sino de sacrificio. Porque hoy día muchos piensan que uno se convierte a Cristo y empieza a lucirse para la gente, para la fama. No es así. El que piensa así está en el error. El cristianismo se trata de entrega por amor a Dios. No se trata de alimentar mi yo. No se trata de alimentar mi carne. No se trata de que se me honre. Se trata de que yo honre a Dios. Se trata de que yo sirva a otros con amor por el Señor y por las personas. Se trata de servicio. No se trata de servirme a mí. Se trata de entrega. No se trata de recibir. Se trata de dar todo por amor al Señor, por la salvación de otros, para que la gloria de Dios sea manifiesta en las vidas de las personas. Efesios capítulo 5, verso 1 y 2 dice: por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos. Imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos. Y la Biblia nos dice que Jesús es nuestro ejemplo a quien imitar. ¿Qué hacía Jesús? Jesús no vivió para sí mismo. Jesús no vivió para su lucimiento. Jesús mismo dice: yo no tengo ni donde acostar mi cabeza. Él vino a esta tierra a servir. Él vino a esta tierra a salvar. Él vino a esta tierra a sanar. Él vino a esta tierra a liberar. Él vino a esta tierra a servir y no a ser servido. Esto es nuestro ejemplo. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Sirvan, amen, den todo por amor a Él, den todo por amor a su prójimo. No se sirvan de los otros, sino sirvan a los otros con amor, para también poder ganarles para el Señor. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Él nos entregó, se entregó por amor a nosotros en sacrificio. Y eso agradó a Dios, fue como un aroma a Dios. Y ese ejemplo, dice la palabra, debemos seguir. Darnos a nosotros mismos por amor al Señor, por amor al prójimo, para la salvación de otros. Y yo me pregunto muchas veces, ¿cuánto estamos dispuestos a hacer para que otra persona conozca a Jesús? ¿Cuánto estamos dispuestos a dar? ¿Cuánto estamos dispuestos a invertir en tiempo, en oración, en entrega, para que otra persona conozca a Jesús? Jesús
lo dio todo y Él es nuestro ejemplo. Yo creo que de eso se trata el reino de Dios, que otros conozcan a Jesús, que otros también sean salvos. Eso es mucho más importante que todos los negocios de esta tierra. Qué tremendo. Nuestro ejemplo es Cristo. Él no pecó, Él amó, Él dio su vida por nosotros, dio todo para la salvación de otros. Así que esta es la palabra que quiero compartir con ustedes en este día. Dios ha sido bueno con nosotros. Y hoy, gracias al sacrificio de Jesús, Él llevó a la cruz nuestros pecados. Él llevó a la cruz nuestro dolor. Él llevó a la cruz nuestras enfermedades. Por lo que Él hizo, por amor a nosotros, tú y yo pudimos recibir la salvación. Tú y yo podemos recibir la sanidad. Tú y yo podemos recibir la salvación eterna. Tú y yo podemos vivir una vida en abundancia en Cristo Jesús. Tú y yo tenemos una casa en el reino de los cielos para cuando nos despidamos de esta tierra. Jesús hizo todo para que nuestro mañana sea diferente. Jesús hizo todo para que podamos ser herederos de la promesa eterna. Jesús hizo todo para que tú y yo podamos estar en el reino de los cielos eternamente. La pregunta es, ¿estamos dispuestos nosotros también a hacer un sacrificio para la salvación de otros? Por amor a Jesús, por amor a otras personas. Yo creo que estamos siendo llamados, estamos siendo desafiados a dejar todo lucimiento personal y poner nuestra vida como un sacrificio vivo en el altar de Dios, por amor a Él y por la salvación de otros. Querido Padre, yo te doy gracias. Y yo te pido que esta palabra toque nuestro corazón, que tu Espíritu nos enseñe a amarte tanto, que estemos dispuestos a darlo todo por amor a ti. Eso te pido en el nombre de Jesús. Señor, yo te pido hoy por aquellas personas que están pasando tiempos difíciles, que están enfermos, sánalos. Los que están pasando situaciones difíciles familiares, sana su familia, trae paz a su hogar, en el nombre de Jesús. Señor, aquellos que están pasando hambre, yo te pido provéeles de alimentos. Señor, tú sabes todas las cosas. Y yo te pido que a cada uno de nosotros tú hables profundamente a nuestro espíritu, para que esta palabra sea un rema para nosotros, que podamos vivir conforme a tu ejemplo que tú nos has dado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Realmente mi deseo para tu vida es que podamos darlo todo por amor a Jesús, porque Él ya lo dio todo por nosotros. Dios te bendiga.